Hoy regulamos un cambio que cada vez es más popular, cambio electrónico Shimano de carretera. Los cambios electrónicos no utilizan cables convencionales, sino cables con conectividad eléctrica. Cuando un cambio electrónico está ajustado, ya nunca se desajusta por el mero funcionamiento, porque no tiene los inconvenientes de desgaste o aumento de fricción por suciedad de los cables y fundas normales. Si se desajusta, será por desgaste de cadena, cassette o roldanas, o porque se haya doblado la patilla o el propio cambio. Siempre os recomendamos tener una patilla de repuesto, pero si no está muy doblada es posible que se pueda enderezar. Para hacerlo adecuadamente necesitamos este útil, pero como solución de emergencia y solo de emergencia, después de una caída, ya sea montando o simplemente por apoyar la bici mal, con muchísimo cuidado podríamos tirar de la pata del cambio hacia nosotros, pero solo quedará perfecta con el útil. Y si no lo tenemos, deberemos llevarlo a nuestro taller de confianza. Todo lo que vamos a explicar vale para cambios electrónicos Shimano Ultegra y Shimano de 10 o de 11 velocidades. Vamos primero con el ajuste siguiendo las especificaciones y el orden que Shimano propone. Lo primero es ajustar el tornillo de tensión o de ángulo que nos acerca o aleja verticalmente el cambio de los piñones. Tenemos que engranar el cambio en el piñón más grande. En los cambios electrónicos es habitualmente un tornillo de llave Allen de 2 milímetros. Si apretamos el cambio, baja o se aleja del cassette, y si lo aflojamos, el cambio sube o se acerca. Los dientes de la roldana superior deben quedar más o menos unos 5 milímetros separados de los dientes del piñón grande, nunca más de 1 centímetro. Tras el ajuste mecánico vamos al ajuste de la parte electrónica. Presionamos la palanca de subida de piñones hasta que la cadena quede en el piñón más grande y nos aseguramos de que sea el último clic de la maneta dándole 2 veces más. Si está desajustado, podría ocurrir que la cadena esté engranada en el piñón más grande, pero la maneta no esté en la última posición, 2 o 3 clics de más, y estaremos seguros. Ahora presionamos 4 clics en la palanca de bajada, nos quede la cadena donde nos quede. Si estuviera más o menos ajustada, que será lo normal, la cadena quedará al 5.º piñón, contando como piñón 1 el mayor de ellos y como 11 el pequeño. Ahora ponemos el sistema en modo ajuste fino apretando unos segundos el botón de la centralita hasta que aparezca la luz roja. La centralita puede estar situada bajo la potencia, en el propio cuadro o en uno de los extremos del manillar. Al estar en modo ajuste fino, los botones del mando actúan de igual manera, moviendo el cambio hacia arriba o hacia abajo, pero con movimientos muy pequeños, como si en un cambio convencional estuviéramos girando el tensor solo un poquito. Hay disponibles 16 micromovimientos hacia arriba y 16 hacia abajo, 32 en total. Empezamos a hacer clic hacia arriba hasta que la cadena interfiera con el 4.º piñón. Oiremos un pequeño ronroneo, como si la cadena levemente quisiera subir al 4.º piñón. En este punto damos 4 clics hacia abajo con la palanquita de bajada. Para salir del modo ajuste volvemos a apretar el botón. Y ya tendremos el ajuste perfecto según Shimano. Este proceso lo podemos hacer con plato grande o pequeño, pero cuando vayamos a comprobar si nos ha quedado bien, debemos hacerlo con el grande, porque Shimano a partir de 2017, para evitar los cruces de cadena, no permite engranar los 2 piñones más pequeños teniendo puesto el plato pequeño. Con el grande se admiten todos. Este ajuste es ideal si utilizamos todos los componentes Shimano, cadena, cassette y buje. Si utilizamos alguno de estos componentes de otras marcas, este método podría no funcionar a la perfección. La razón es que no todos los bujes colocan el cassette exactamente en la misma posición que Shimano, pudiendo quedar desplazado a derecha o a izquierda con respecto a este. En estos casos, la manera más sencilla de ajuste es colocar la cadena en un piñón intermedio, entrar en modo ajuste fino como os hemos enseñado antes y girando las bielas, jugar con los 32 microajustes disponibles hasta conseguir una posición donde la cadena quede centrada en el piñón lo mejor posible y no haya ningún ruido de roce con los piñones adyacentes. Lo mismo que haríamos girando el tensor de un cambio convencional. Con el plato grande comprobaremos que el ajuste es bueno en todos los piñones y si no fuera así volveríamos al modo ajuste fino para ir afinándolo del todo.
Nos queda el ajuste de los topes de movimiento de los tornillos H y L, que ya os hemos explicado en otros vídeos. Utilizaremos una llave Allen del 2 en este caso. Subimos la cadena al piñón grande y apretamos el tornillo L hasta que tope con la articulación del cambio. De este modo, el cambio no se podrá mover más a la izquierda, evitando así que la cadena caiga entre el piñón grande y los radios. Y lo mismo con el piñón pequeño y el tornillo H. Si tenéis dudas, os recomendamos echar un ojo a nuestro vídeo sobre este tema. Pero atención, hay una salvedad importante en los cambios electrónicos. Cuando apretamos el tornillo H hasta que tope con la articulación, debemos entonces girar a izquierdas o desenroscar una vuelta para dejar una cierta tolerancia al motor. Si lo ajustamos en exceso, aunque la cadena llegara a entrar en el piñón más pequeño, si el cambio no tiene suficiente recorrido, el motor intentará llegar a su posición de todos modos, sin poder conseguirlo, pudiendo gastar un exceso de batería en el mejor de los casos, o en el peor llegará a quemarse sin posibilidad de reparación. Muchas gracias por escucharnos, no olvidéis suscribiros y si os ha parecido interesante o habéis aprendido algo, siempre os agradecemos el me gusta o una barbaridad. Y acabamos con una sonrisa como casi siempre. Dice, cariño, estas navidades no he engordado nada. Dice, anda, déjate de chorradas, esas mallas eran de margaritas y ahora parecen girasoles. Nos vemos en el próximo vídeo, os esperamos.